Hola, buenas noches. Bienvenidos a este en vivo. Gracias a ustedes, mis amigos, por permitirme a través de este medio acercarme y extender la palabra de Dios. Quiero, por cierto, agradecer a todos y cada uno de nuestros amigos, familiares y demás conocidos que han hecho extensivos los saludos por el cumpleaños de mi esposa. Que Dios les bendiga, Dios los guarde y Dios les multiplique sus buenos deseos a cada uno de ustedes. Han sido días movidos con lo del cumpleaños, pero gracias a Dios siempre con la bendición de papá, ¿no? Que es lo que siempre agradecemos todos y cada uno. Bueno, entonces esta noche quiero topar un tema interesante. Lo estaba leyendo, la verdad lo estuve pensando a ver si de pronto lo publicaba como tema, pero yo creo que es importante analizar cosas que a veces de pronto un poco nos dejan en la intriga, ¿no? Nos traen como mucho el pensamiento, cosas que de pronto vemos y pasamos como que no hubiera mayor novedad en ello. Pero siempre es bueno analizar con una perspectiva, le llamo yo, del espíritu. Antes de empezar con el tema, vamos a orar primero para que el Señor nos ilumine y poder transmitir este mensaje lo más comprensible hacia el corazón de cada uno de ustedes. Que el Padre nos ministre en esta hora y Él nos dé su consejo valioso a través de este mensaje, ¿no? Entonces, vamos orando para hacerlo bien, como debe de ser. Todo, como dice la palabra, primero consagrándolo a Dios. Todo lo que cada uno hace, ¿no? Entonces, vamos dando gracias a Dios en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, amado Señor, te damos gracias porque tu presencia reposa en aquellos hijos que se reúnen y escuchan y predican sobre tu palabra, amado Dios. Te doy gracias por la vida de cada uno de las personas que se van a conectar en este en vivo, en este momento, y aquellos que van a ver este video en diferido, Señor. Queremos, Padre, recibirte en nuestros corazones y hacer partícipe este mensaje de salvación para todos y cada uno de los que necesitan escuchar ese alimento espiritual que viene de ti, así como ese maná del cielo que caía sobre tus hijos, los israelitas. Así sea esta palabra, Señor, que sea el alimento para cada uno de mis hermanos, cada uno que lo reciba desde el fondo de su corazón y que lo proyecte para bien en sus vidas, Señor. Gracias por estar aquí presente, gracias porque recibimos también a Jesucristo. Nosotros, tus hijos, somos los que llevamos la mente de Cristo en nosotros y lo ponemos por obra. Gracias, Señor, gracias a Jesucristo y gracias al Espíritu Santo por morar aquí en esta tu casa, Señor. Gracias, amado Dios, y empezamos. Amén. ¿Sí? Bueno, hablando del tema, ¿no? El tema de mención hoy día lo estaba leyendo, la verdad me pareció bueno, a pesar de que de pronto, de alguna forma, haciendo este tema con la analogía de lo que vi, hay cosas diametralmente muy distintas. Pero como tema es bueno porque la frase en sí implica muchas cosas que deben ser analizadas, ¿no? El tema de hoy se llama la insoportable levedad del ser. Y a veces parece que estuviera hablando cosas como muy técnicas y levedad. Yo la verdad, el término levedad no lo he escuchado muy frecuentemente y por eso se me hace un poco raro. Pero gracias a Dios tenemos Google, tenemos los diccionarios y nos instruimos cada día para perfeccionarnos en el conocimiento, ¿no? Y todo conocimiento viene de Dios. Y le damos gracias al Señor por eso. La insoportable levedad del ser es incluso el tema de una novela de un escritor de origen checo. Él trata este tema de la insoportable levedad del ser como algo que nace a veces en el hombre y lo va proyectando a lo largo de su vida. Levedad es sinónimo de ligereza, de descuido, de despilfarro, de cosas que practicamos todos como ser humano. Y eso este escritor checo lo retrata en la novela, de cómo la ligereza con la que vive el hombre se va acumulando y se va haciendo como una pelota y se va volviendo como una carga
que en un momento dado puede explotar como una bomba. Y eso, como miré a mi buen amigo, nos ha pasado a todos y cada uno. A veces vivimos con un despropósito tal que en un momento dado no vemos que las cosas pequeñas que practicamos se pueden volver como bolas de nieve en nuestras vidas. Y sufrimos las consecuencias, no en el presente ni en el mediano, sino a largo plazo las consecuencias a veces de la inoperancia, de la ligereza, de pronto de la banalidad con la que vivimos muchos en algún momento, ¿no? Entonces, ese es el tema de hoy día, la insoportable levedad del ser. Cuán despreocupados somos cuando caminamos y pensamos que todo lo merecemos, que todo lo queremos gratis, que todo lo queremos sin esfuerzo, que todo de pronto queremos que pase de una manera, entre comillas, muy armónica sin pagar el precio por eso. Entonces, tema es importante, es como lo estaba leyendo ayer en una publicación que hizo uno de mis amigos, que hasta el mascarte un chicle tiene un precio que a veces puede resultar caro según tus condiciones. Bueno, él lo dijo de otra forma, yo lo expreso a mi manera, pero en sí la idea es esa. A veces hay cosas por las que tenemos que pasar y por las que tenemos que pagar un precio. Siempre es así, siempre se paga un precio, pero el precio a veces es más alto dependiendo de qué es lo que cargamos en el corazón. Entonces, vamos hablando acerca de la palabra y lo que habla el Señor acerca de la ligereza, del descuido. Dice, pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa, dice, sobre la tierra, sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Esto está escrito en Lucas 6, versículo 49. La palabra es clara siempre cuando tratamos sobre estos temas. A veces depende de cuán fuertes están nuestras simientes en Dios. No es tanto en nuestras capacidades o talentos o en nuestras habilidades propiamente, ¿no? Sino cuán bien nosotros hemos trabajado las simientes, primero desde nuestra cercanía, desde nuestro conocimiento a Dios, y segundo, lo que proyectamos como personas a través del ejemplo que damos en los distintos campos, en las distintas formas, en las distintas actividades. Como usted es delante de Dios, es el reflejo que usted hace para sus semejantes. Por eso hay mucha gente en este tiempo que se deja aturdir por las situaciones y se entrega a la facilidad del momento. Gente que de pronto se queja, vive criticando, se autocompadece, se victimiza. Y no es que esté juzgando a esta gente, sino que son partes a veces del proceso, pero se ve a veces mucho en esta sociedad actual la cultura del que me importismo y del conformismo. Entonces, lejos de avanzar, nosotros siempre buscamos la excusa en el qué o en el quién. Cuando no fundamentamos bien nuestras vidas dentro de nuestros valores espirituales y los valores morales para la sociedad. Entonces todas estas cosas comienzan a convertirse en una suerte de bomba de tiempo, como lo veíamos en la novela que les acabo de decir. Cosas que vamos dejando por ahí, malos hábitos que vamos adquiriendo o cosas equívocas que aprendimos cuando éramos pequeños. Yo, por ejemplo, puedo hablar acerca de eso, de que de pronto lo conocía a Dios de una forma a través de una idolatría mal desarrollada en mí, pero fue producto de esa cultura, de esa tradición de mis antepasados. Pero no quiere decir que ellos lo hicieron mal, sino que de pronto mi época ahora era distinta de conocer a Dios, pero tuve que aprender a discernir en el espíritu qué es lo que Dios quería para mí en este tiempo y a renunciar y a despojarme de todas esas antiguas creencias.
Pero para eso se necesita reconocer que estamos en el error, que estamos en un descuido y que necesitamos hacer un cambio para bien. Por eso dice el Señor aquí, el que no ha cimentado bien su vida sobre la roca que es Cristo, es difícil que comience a ver la grandeza de Dios operar sobre su vida. Es complejo cuando usted no comienza a ver desde el Espíritu las cosas que son delante de Dios. Usted comienza a tropezar cada vez más y más y más. Y depende de las aristas, depende de las circunstancias, porque como siempre les digo, los procesos no son iguales en todos. Hay algunos que les toca de una manera como a otros, pero todos somos procesados delante de Dios. Es como la historia del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo sale, le dice: Padre, entrégame todos mis bienes y chao, nos vemos. Él simplemente se dejó gobernar por sus emociones, por sus necesidades carnales, pero nunca desde el Espíritu cimentó una base con Dios para perfeccionarse en la administración de los recursos que se le dio. Y muchos hemos sido así, beligerantes, cómodos, despreocupados, y a veces sufrimos las consecuencias de eso. A mí me ha pasado. Yo en algún tiempo era un niño mimado. Tuve, aunque todavía lo tengo, gracias por la gracia de Dios aún, el Señor me provee, pero en ese tiempo era un chico mimado, era un chico que tenía mis gustos, porque mis padres eran personas responsables y personas de sus recursos, pero yo nunca vi más allá de eso, no sabía que tenía que prepararme, porque en un momento dado ellos se iban a ir, como en efecto ya pasó. Entonces cuando comienzan los procesos y tú comienzas a tener que caminar en fe, a comenzar a ver más adelante lo que Dios prepara para ti, prepara para todos y cada uno. Pero es un proceso que conlleva mucho discernimiento del Espíritu, mucha cercanía con Dios. Que comencemos a practicar una verdadera humildad delante de Dios y comenzamos a comprender también mejor a nuestros semejantes, a pesar de que a veces es difícil amar a alguien que no entiende o que no quiere comprender o que no quiere razonar contigo. Pero a eso Dios nos envía, no nos envía a ser parte de lo mismo, sino a ser la solución, a establecer una diferencia para bien común. ¿Sí? Y esto es el tema. Los temas son a veces tan amplios que a veces el tiempo queda corto, pero Dios es claro, Dios nunca se equivoca en su palabra. Y usted, cuando camine en cualquier tipo de situación, aprenda antes de ofuscarse a reconocer si hay un error en el que usted está cometiendo y en el que se está estancando. Pero eso es como quien dice, analizando si nos portamos como insensatos, si estamos practicando insensatez y no estamos viendo la respuesta y el por qué a veces nos estancamos. Esa es la palabra que dice respecto a esto. Dice: la necedad es alegría para el insensato, pero el hombre inteligente anda rectamente. Esto está en Proverbios 15, versículo 21. La necedad es toda la práctica que hacemos para mal de nosotros y mal de todos. Todos lo cometemos a veces inconscientemente. Y los ejemplos saltan a la vista, no puedo poner uno o dos, pero son bastantes. Cuando en vez de guardar tus recursos para invertirlos en tu familia, te lo comes en juegos de azar, comes en alcohol, te lo comes en libertinaje sexual, te lo comes prácticamente en muchas cosas malas, cuando deberías darle un destino bueno a tus recursos, porque te ha costado, te cuesta, sudas. Lejos de tú santificar o de consagrar tus ingresos, te los comes en cualquier cosa vana. Por eso el Señor habla de la insensatez del corazón.
porque practicas cosas malas y obviamente el fin nunca va a ser bueno. No hay fines buenos para las prácticas de cosas malas. Eso es como decir que un carro va a andar con una llanta ponchada. Pues si está dañada una parte del vehículo, el vehículo no va a poder andar para ningún lado, mi estimado amigo. Así es, así somos nosotros delante de Dios. Si nosotros estamos espiritualmente mal, nos bloqueamos y no hacemos las correcciones necesarias, no podemos avanzar hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros. Porque acuérdense lo que dice su palabra. El Señor dice, yo tengo planes de bienes, de bien y no de mal, con el fin de darles un futuro y una esperanza. Pero para tú estar en esos planes, mi amado hermano, hermana, amigo, amiga, tienes que sincronizarte con la palabra de Dios, tienes que sincronizarte en el nivel del Espíritu. No solamente llenarte de los problemas y de las vanidades de este mundo, sino aprender a vivir en la gracia de Cristo, a moverte en esos campos. ¿Que es difícil? Sí, es difícil como todo en esta vida. Nada es fácil, nada de lo que es bueno delante de Dios para nosotros es fácil. Lleva un proceso, es complejo. Toca, como lo dije en el inicio, toca. Pero acuérdense de esta palabra también. El reino de Dios lo arrebatan los violentos. Y no quiere decir los bravos o los temperamentales, sino los que tienen carácter firme para avanzar hacia los propósitos que Dios ya tiene escrito desde antes de la fundación del mundo para ellos, para sus familias, para sus propias vidas. Pero para desarrollar carácter no lo vas a hacer en la comodidad o en las comodidades que aparentemente viven. Porque yo lo he escuchado de mucha gente a veces hablar acerca de las comodidades, de los lujos, he escuchado hablar de millonadas, de cosas así. Y está bien porque es bueno escuchar. Uno retroalimenta y dice, bueno, ¿qué es lo que está pensando la gente? Y así mismo, como a veces hablan de millones, hablan de cosas lujosas, en un momento dado dicen, no puedo hacer esto. Yo me acuerdo de una de esas conversaciones que tenía con mis amigos de ese tiempo, que Dios los bendiga, por cierto, porque no significa que porque yo crea algo, yo tenga enemistad con amigos que fueron o que ya pasaron. No, al contrario, siempre se estima, pero todo lo que queda siempre uno saca el extracto para aprender. A veces decimos, no puedo esto, no puedo el otro, o será que me va a costar mucho más adelante. Siempre te cuesta. Y si no te cuesta a la entrada, te cuesta a la salida. Yo conversaba hace poco con mi esposa y hablábamos acerca de lo difícil que a veces es esta generación. Es más compleja de la que nosotros nacimos. La maldad se ve como mucho más evidente y uno dice, nos preguntábamos con ella, digo, ¿para qué traer niños a este mundo a sufrir en un mundo tan indolente, tan corrupto? Y decíamos, sería un despropósito traer a sufrir niños a este mundo, pero en un momento dado reflexioné también y dije, bueno, no sé si tendremos los niños, no sé cómo será, pero si ellos vienen, digo, hay que tener un sentido de responsabilidad con ellos. Y siempre que oro con mi esposa, cuando oro, digo, Señor, te pido que si es tu voluntad que este niño, esta niña o estos niños vengan, estén anclados a ti, a Jesucristo, que es la roca. Si ellos vienen, que sean la diferencia en este mundo, no que sean más del montón, sino que aprendan a ser siervos de tu pueblo, líderes de tu pueblo. Por eso siempre que yo oro, aún no sé si vienen, y pueden ser los biológicos como pueden ser los hijos espirituales. Oramos y decimos, Señor, los ato a tus pies, Señor. Te pido que los bendigas, los fortalezcas como siervos y dirigentes de tu pueblo. Y no solo lo hago al orar con una animosidad de que solo sean prósperos, abundantes o millonarios, sino que sean capaces de direccionar a gente que de pronto vive ciega, que de pronto
se obnubila por su propia naturaleza, que se olvida de Dios y solo se acuerda de ellos. Entonces que ellos sean luz, guía para esta gente. Digo, entonces hablábamos con mi esposa y decía, bueno, si ellos vienen, que sean la diferencia. No nos vamos a negar la oportunidad de pronto traer a hijos, a niños a este mundo con ese propósito. Si es la voluntad de Dios, siempre lo ponemos así, que la voluntad de Dios sea expresa sobre nuestra familia. No queremos traer hijos nunca a sufrir, ni familia que sufra, pero los tiempos y los procesos son diferentes. Ha habido dificultad siempre. Y si nos vamos a asustar siempre porque vamos a tener dificultades, el enemigo nos va a tumbar siempre. Y eso es lo que no busca Dios. La mentalidad de reino que siempre se habla es una mentalidad que va más allá de nuestras capacidades terrenas o naturales. Va más allá y el Señor nos habla, nos ministra a través de su palabra. Pero cuando usted está más cerca de Dios, usted está más cerca de la paz del Espíritu y usted tiene la capacidad para decidir entre lo que le conviene y no, con mucha más claridad. Y referente a esto que es el peso, a veces las cargas que llevamos, esta palabra también nos clarifica lo que David oraba en su momento, lo que de pronto uno siente cuando está en ese torbellino de necesidades y de cosas de todo tipo. Dice la palabra en Salmos 38:4, atención, lo que oraba David en ese momento. Dice, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza como pesada carga. Pesan mucho para mí. David oraba así, decía. Y David era un hombre que era un gobernante, un rey, un señor. Pero no era exento de los problemas, de las dificultades, de muchas cosas que de pronto lo alejaban a veces de su relación con Dios. Y créame, no hay peor castigo que estar alejado del amor y del favor de Dios. Eso, créame, por experiencia personal es lo más difícil. Que te pueda faltar cualquier cosa es entendible y no te ofusques. Yo trato de no ofuscarme a veces, a pesar de que como ser natural me enojo o me da a veces ansiedad, sí, pero trata de no concentrarte en el problema. Siempre digo, trata de concentrarte en quién es tu proveedor, quién es tu dador, quién es el que te ha bendecido hasta ahora. Cuando ahora mi esposa me gusta cuando dice eso, Ebenezer, hasta aquí me has acompañado, Señor. Y así debes decir. Ahora, cuando estés en tu casa y di, Ebenezer, hasta aquí me has acompañado, Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que no te ha faltado nada. Que hay problemas, sí, que hay dificultades, sí. Pero para eso Dios te ha dotado de inteligencia, de capacidad y de sensatez del espíritu para avanzar. No te ha hecho un mediocre ni un acomodado, sino que te ha hecho un guerrero fuerte, un guerrero con visión, un guerrero con amplitud del conocimiento en relación a los demás. Entonces no tienes por qué ofuscarte. Antes, en un momento dado, tienes que decir como yo lo hago a veces en oración, Señor, si son estas dificultades para perfeccionarme en tu camino, alabado, bendito seas. Porque los líderes no se hicieron en los tiempos de paz, en los tiempos de comodidad. Los líderes se forjan en los problemas, en las situaciones difíciles. Si usted quiere ser un líder, si usted de pronto quiere ser alguien de éxito, como escuchaba en la novela que le veía a mi esposa, La Gloria de Lucho, estaba haciéndole propaganda, pero muy buena. Si alguien se la puede ver, el tratamiento es muy bueno. A veces hay cosas que escapan más allá de lo material o de lo superficial. Entonces tenemos que tener ese discernimiento que Dios nos perfecciona para buenas cosas, pero que tenemos que estar anclados a Él. Y la palabra de sabiduría viene revelada a través de la Biblia y a través de sus siervos que predican su palabra. Por eso siempre los invito, vaya a su iglesia, pero no vaya para dormirse o para estar comadreando por ahí. Vaya y escuche la palabra de Dios con atención, porque ahí puede haber revelación para su vida, para su familia, para sus trabajos, para sus planes, para sus proyectos.
Entiéndalo bien, la palabra de Dios no es retórica de fines de semana o de domingo. La palabra de Dios es vida y es sabiduría cuando usted la recibe con atención en su corazón. Si yo estoy aquí, estoy con mi esposa, estoy con mi familia, es por la gracia de Dios. No es por la obra de mis manos o por mi naturaleza habilidosa, no. Es por gracia. Y si Dios te ha dado algo por gracia también debes compartirlo. Extiende el evangelio del Señor a donde vayas. Y no es necesario, no, a veces los conminos, no es tan importante que tú seas un erudito de la Biblia o seas un erudito de las cosas religiosas, sino que tú tengas disposición para llevar el mensaje de Dios de corazón hacia aquellos que están desconsolados, aquellos que están tristes, aquellos que de pronto se sienten inseguros. Si tú eres comprometido con Dios, tú lo haces de alguna forma. No te tienes que saber al pie de la letra los versículos o la palabra de Dios, pero sí la disposición para alentarlos a cualquiera que lo necesite, desde dentro de tu familia, afuera, con tus amistades, o gente que de pronto está por fuera, que es ajena, pero que de pronto necesita tu ayuda. Entonces ahí comienzas a experimentar la bendición de Dios, porque la ayuda que tú das te trae paz a tu corazón. Yo lo he experimentado. Cuando voy al servicio lo hago con una alegría y con un gozo indescriptible. Y muchos dirán, ay, sí, pero es cansado. ¿Por qué me he de ir el domingo? El domingo que necesito descansar, que necesito liberarme de todo, que no necesito estar para nadie. Pues sí, ese es el pensamiento tradicional, el pensamiento religioso. El pensamiento a veces abstraído de todo. De querer siempre lo más fácil para en teoría vivir fácil, cómodo, feliz. Pero la felicidad, como siempre les recalco, en este mundo es efímera. No se fíe de eso, no practique la comodidad, no practique como el tema de hoy, la levedad, la ligereza. Como dice el tema, se puede volver insoportable. No lo practique, aléjese de todos esos hábitos que no les están siendo provechosos, aléjese incluso de personas que no están siendo productivas para su vida, aléjese de todo aquello que lo aparta del Señor, todas aquellas cosas en las que no le ayudan a usted para bien, lo destruyen. Y a veces no es ni el enemigo, es uno mismo que le da cabida a todo ese tipo de acciones, acciones que destruyen por dentro. Y lo que se proyecta afuera es un resultado de lo que uno vive por dentro. ¿Sí? Entonces, seamos claros en este aspecto. Siempre tenemos cosas por corregir. Todos, y me incluyo ahí, porque predico la palabra de Dios, como les digo, no estoy exento de problemas o no me preocupo o nada, no me pasa. Como de pronto algunos piensan, que porque nosotros vamos a la iglesia no somos sujetos de ninguna preocupación y que siempre vivimos sonrientes y destilando agua bendita por los poros. No, todos somos sometidos a procesos. La diferencia está que el Espíritu del Padre está cerca de nosotros y eso nos vuelve fuertes para tomar decisiones y aprender a ejercer un carácter correcto delante de Dios primero y después con los hombres. Y eso nos perfecciona en todos nuestros caminos, en todas nuestras empresas. Nos ayuda incluso para poder ayudar a más gente. ¿Sí? Pero esto es caminando de cerca en relación con Dios. No es alejándose, no es refunfuñando, no es siempre practicando la apatía o haciendo cosas indebidas a escondidas de nuestros familiares, a escondidas de la autoridad o de la ley. No, es siendo correcto en todo momento, en todo tiempo, con quien sea y donde sea.
¿sí? Entonces Dios ahí lo acompaña, Dios lo bendice, Dios le multiplica. Porque el que es recto delante de Dios es recto delante del hombre. Sus caminos siempre irán a la bendición del Señor. Pero el que no, el que se aparta de ese camino, dura cosa le es. Así como el hijo pródigo que les comenté. Algunos nos podemos convertir en ese hijo pródigo en algún momento, o lo hemos pasado. Pero si aprendemos a recapacitar, a analizar, a veces por el porqué de ciertas cosas pasan y nos son difíciles de digerir, que Dios nos está hablando. Y no va a encontrar la respuesta poniéndose a pensar y repensar y meditar, sino que el Señor le va a dar la respuesta a través de su palabra. Alguien le va a ministrar una palabra. Por eso siempre le digo, vaya a sus iglesias, si no, consulte con alguien que sepa la palabra y el Señor lo ministrará a través de esta persona. Y si no lo quiere hacer porque le da nervios, es tímido, timorato, vaya y lea la palabra de Dios. Pero antes de ir y leer sobre lo que usted le quiere consultar, ore para que el Señor le revele su voluntad a través de la palabra. Entonces usted comienza a ver soluciones para las distintas cosas que usted necesita en su vida. Pero, como le digo, hágalo siempre desde el fondo, desde el corazón. No lo haga por quedar bien con nadie o con cosas o situaciones o instituciones. Hágalo porque de verdad quiere conocer a Dios y quiere siempre tener la guía del Espíritu sobre su vida, sobre sus familias, ¿no? Y cuando declaramos la palabra, yo siempre la declaro y siempre me dirán, oye, pero si a cada rato hablas la palabra, ¿y por qué siempre la palabra y la palabra sobre cada una de tus publicaciones cuando puedes? Pues sí, pues si la palabra es vida, yo soy un ser de vida, Dios me ha hecho un ser de vida y soy la justicia de Dios en este mundo. Entonces tengo que hablar de lo que a mi Padre le atañe también, la vida. Y donde hay vida hay abundancia, hay plenitud de las cosas. La paz de Cristo es la plenitud de todo. Si usted vive en la paz del Señor, usted tiene la plenitud de todo conviviendo con usted. Pero si usted no tiene la paz, comienza a absorber los problemas del mundo y se vuelve parte del mundo. Es decir, usted se vuelve parte de los problemas y no parte de las soluciones. Dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Es decir, siempre hay soluciones. La solución está en Dios, porque Dios es verdad y justicia para los que lo seguimos, para los que lo aprendemos a conocer, para los que lo amamos, a pesar de las distintas situaciones, procesos o etapas que vamos viviendo. Dios es justo y para los que estamos anclados a Él, la justicia de nuestro Dios resplandece en nuestros corazones y resplandece en nuestras vidas. Entonces, siempre que usted pueda, llénese de la palabra de Dios, comparta la palabra de Dios, anime al que está desconsolado, haga el bien, si puede hacer alguna obra en favor de alguien o de su comunidad, practíquenlo. Yo sé que usted quiere ayudar a su familia, que su familia los necesita, que usted vive por su familia y está bien, no estoy diciendo que los vaya a dejar abandonados, sino que acuérdese que Dios nos mandó con un propósito. Eso es lo que Jesucristo nos enseñó. Cuando Él nos dijo, vayan y prediquen a las naciones el evangelio de las buenas nuevas. ¿Sí? Usted es un ente, un canal de comunicación, de bendición del Señor y como tal, practíquelo. No es necesario que lo vaya a hacer de una manera desmedida, pero cuando usted pueda, hágalo. Si tiene el tiempo para servir en su iglesia, vaya, hágalo. No se reprima, no diga qué van a decir o qué me va a pasar. No, si puede, hágalo. Hay bendición en esto, yo lo estoy viendo, yo lo experimento. Cuando sirvo en la iglesia, cuando lo hago, veo la respuesta de mi Señor en mis actividades. Él responde así, cuando Él quiere. Y cuando no me toca esperar, pero igual veo la respuesta. Dios es un Dios de gracia y de poder.
pero Él quiere que reflejemos esa mente de Cristo en nuestros corazones, que no nos limitemos nunca por el qué dirán o por las pruebas duras que hay en los diferentes procesos, sino que aprendamos a caminar en fe. Y cuando escuchamos muchas veces los que han sido de pronto, trabajan en empresas, la pasión por la excelencia, la llamada pasión por la excelencia, yo lo traduzco en ama a Dios primero y a tu prójimo como a ti mismo. Pasión por la excelencia es pasión por las almas y pasión por el que nos amó primero a nosotros, nuestro Padre eterno. Entonces ahí estás en el sentido de la excelencia. La mentalidad de reino no es que vivas en un palacio dorado lleno de plata, de oro y de todo tipo de lujo. La mentalidad de reino es que aprendas a desarrollar un espíritu fuerte y un carácter recto delante de Dios. Entonces todo lo demás se te será dado por añadidura, porque eso es lo que dice el Señor en su palabra. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. ¿Sí? Entonces, ora, como siempre les recomiendo, ore en la mañana, en el atardecer, en el anochecer. Si estás trabajando, ora al Señor. No es necesario que ores, como te digo, de corrido 1 hora, pero puedes hacerlo en pocos segundos. Decir, Señor, gracias porque tú me provees, gracias porque recibo lo que tengo gracias a ti. Gracias porque si tengo este problema, tú me vas a dar la solución para resolverlo. Gracias porque mis hijos están sanos. Gracias porque a pesar de que el día está difícil, estoy con salud y estoy en la paz de mi familia. Gracias, Señor, por eso, ¿no? Entonces, vamos orando para terminar este en vivo y para que el Señor nos siga ministrando durante toda la semana y en el transcurso de este mes. Vamos orando entonces, dándole gracias al Señor por todos ustedes. Vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, amado Señor, te doy gracias en esta hora, Señor. Gracias por tu hermosa presencia, Señor. Para los que creemos en ti, Señor, todo lo que viene de tu palabra es alimento a nuestro espíritu, Señor. Te pido en esta hora por las peticiones de cada uno de mis hermanos, de mis familiares, de mis amigos, de mis conocidos, e incluso los que de pronto están curioseando a ver qué hablo aquí. Señor, ministralos a todos y cada uno de ellos a través de tu Santo Espíritu y muéstrales el camino, el propósito que tienes para cada uno de ellos, Señor. Sabemos que nosotros somos encapsulados en la sangre preciosa de Jesucristo, Señor, y que tu Santo Espíritu nos direcciona y nos guía siempre hacia nuevas metas, hacia nuevos proyectos, hacia nuevos procesos, Señor. Gracias te doy, Señor, porque aún en medio de la confusión, en medio de la inseguridad, en medio de la corruptibilidad de este mundo, Señor, tu sol de justicia resplandece sobre nosotros, amado Dios. Quiero, Señor, en este día, en esta hora, darte gracias porque ese maná del cielo nunca ha dejado de faltar aquí en mi casa, con mi esposa, con nuestra familia, Señor. Gracias porque has bendecido a muchos de mis hermanos y amigos con nuevos trabajos, con nuevos sueldos, con ingresos, con empresas más grandes, Señor. Gracias, Señor, porque tú los continuarás bendiciendo a ellos, a mí y a todo aquel que cree de corazón en ti, Señor. Gracias, amado Dios, por poner siempre tu palabra en nuestra boca. Gracias por poder compartir este evangelio de las buenas nuevas para todos mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, porque tus iglesias alrededor del mundo se fortalecen para tu llegada, Señor. Tu venida está cerca. El shalom tuyo, Señor, resplandece sobre tu pueblo, amado Dios. Gracias, gracias eternas, gracias totales, gracias, Señor. Se siente, gracias. Recibo la bendición, gracias. Bueno, gracias. Lo sentí, es poderoso. Bueno, quiero darles las gracias e invitarlos a otro en vivo. La presencia de Dios está cerca.
pero siempre es bueno recibirla entre todos. Que Dios los bendiga, los guarde y los espero hasta otra próxima oportunidad. Bendecimos la presencia del Señor aquí y en sus casas. Que Dios los bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones amigos, hermanos. Shalom.